Bienvenidos, amigos del Museo del Prado. Yo soy Alejandro Vergara, uno de los dos comisarios, junto con Miguel Falomir, de esta exposición Pasiones mitológicas, quizá el gran proyecto del Museo del Prado del año 2021. Tenemos 29 cuadros de pintores muy principales del siglo XVI y el XVII, Tiziano, Veronés, Rubens, Velázquez, pintando temas mitológicos relacionados con la belleza, el deseo y el amor. Como siempre, estamos muy agradecidos a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, la cara más amable del museo, su apoyo para todas nuestras actividades. Empezamos aquí el recorrido de la exposición. Me quiero centrar en este cuadro para empezar, porque nos habla de una idea del amor que es central para este proyecto. Es un cuadro diseñado por Miguel Ángel, de hecho lo pinta otra persona, Hendrik van den Broek, un pintor flamenco de Malinas, en Italia se le llamó Arrigo Fiammingo, trabajó con Miguel Ángel, con Vasari, y lo que hace en este caso es convertir un dibujo de Miguel Ángel, una especie de calco de tamaño real, convertirlo en cuadro. Podemos decir que es una obra de Miguel Ángel hecha en colaboración con quien convierte ese dibujo en cuadro. Es muy importante tener un Miguel Ángel en un museo, ¿no? Fijaros lo que representa. La diosa del amor, Venus, los griegos la llaman Afrodita. En época griega el amor se entiende de manera conflictiva, ¿no? Como desorden, como pérdida de control, como dolor a menudo. Esa idea en época griega la suele representar Eros, a quien los romanos llamarán Cupido, le solemos conocer como Cupido. Pensemos por lo tanto en Cupido y en Venus. Cupido parece que la seduce, ¿no? Parece que quiere conquistarla. Si miramos a esta parte del cuadro, están luchando por unas flechas. Es muy bonito pensar en una idea principal cuando uno piensa en mitología antigua, y es que no hay un texto canónico. Los escritores, los poetas, los pintores no tienen que hacer como los cristianos cuando tratan temas cristianos, que tienen que atender a la Biblia. En este caso es una tradición, pero no hay un texto que se considera una verdad revelada. Y por lo tanto la interpretación es bastante libre, ¿no? En el siglo IV se le ocurre a Eurípides, un autor teatral, un escritor, se le ocurre la idea de que, para explicar esta idea de que de Cupido emana el amor, pues va a pensar que Cupido es un ser que tiene un arco y unas flechas, y con esas flechas nos causa el dolor, el placer, la felicidad, el desorden del amor. Pues por esas flechas luchan ellos, ¿no? Mucho de lo que vamos a ver en la exposición tiene que ver con este concepto: desorden, felicidad, plenitud, dolor, pérdida, sentimiento de pérdida que causa el amor. Pensar en una cuestión importante también para pensar en cuestiones mitológicas. ¿Por qué escribir estas historias? ¿Por qué inventarse estos relatos? Pues yo creo que lo que hacen los autores antiguos, en la antigua Grecia y desde entonces en adelante, es sencillamente intentar lidiar con cuestiones que plantea la vida, problemas como la pérdida de un ser querido, problemas generales como los que plantea la vida, que no podemos comprender y que no podemos controlar. Nos sigue pasando lo mismo actualmente, ¿no? Ellos lo que hacen es los convierten en relatos, los sacan de sí mismos y los ven desde la distancia. No los solucionan, pero de alguna manera sí que los comparten o lidian con ellos, ¿no? Mucho de lo que vamos a ver en esta exposición tiene que ver con esto. La exposición trata de dos temas: mitología por un lado, pero su interpretación por los pintores del siglo XVI y XVII por otra. Repito una cosa que he dicho hace unos segundos: los pintores son conductores de esta tradición y cada uno va a tratar estos asuntos como considera que debe hacerlo. Vamos a pasar ahora a un segundo espacio en el que vemos dos obras importantes del pintor que quizás sea el principal en el siglo XVI en Europa para tratar estos asuntos. Los ha habido antes que él. Pensar, por ejemplo, en Botticelli, El nacimiento de Venus. Cuadros de ese tipo están lidiando con las mismas cuestiones, ¿no? Aquí vemos a Tiziano, más o menos 1520, dos cuadros maravillosos que pertenecen a la colección del Prado. En esta exposición, por cierto, hay 29 cuadros, de ellos 13 vienen de colecciones de fuera y los demás pertenecen a la colección del Prado. Tiziano pintando un mundo ideal que se vincula con una cierta idea del amor que también viene de la antigüedad. En la literatura antigua, desde Platón en adelante, se habla de una especie de lugar feliz, lugar ideal, lugar placentero, en el cual se desarrolla la vida en plenitud. Ese lugar es un lugar agradable, fresco, con brisa, regado por un manantial. Pensar que estamos en la antigua Grecia, lugar de calor intenso, ¿no? Pues se imaginan estos lugares ideales y los describen los poetas. Y además en esos lugares ideales existe cierta sensación, cierta tensión que tiene que ver con el amor, con la belleza, con el deseo sexual. Se convierte en una fórmula que se repite durante muchos siglos, ¿no? Insisto, una especie de lugar común, una especie de concreción de una idea de felicidad creada en la antigüedad, pero heredada y repetida durante muchos siglos. ¿Qué está haciendo aquí Tiziano más concretamente?
Está pintando cuadros para Alfonso D'Este, duque de Ferrara, para un encargo importante, una de las salas de su palacio, y lo está haciendo respondiendo a instrucciones que le dicen que no invente libremente, sino que se ciña a unas descripciones de unos cuadros antiguos que vienen de un escritor que se llama Filóstrato el Viejo, que dijo en la antigüedad, en época romana, pero él escribía en griego, en un libro que se llama Eicones o Imágenes, él dijo que en Nápoles había visto 65 cuadros pintados en época antigua y los describe. Una descripción muy importante porque existía muy poca pintura antigua en el siglo XVI, muy poca pintura de la antigüedad griega o romana que pudiesen ver los artistas y tenían mucho deseo de acercarse a la cultura antigua. Filóstrato en ese libro describe 65 cuadros, uno de ellos es tal cual lo vemos en este caso. Tiziano lo que está haciendo aquí es convertir esa descripción en cuadro. Y es muy bonito ver que esa descripción nos habla de cánones de belleza de la antigüedad que ellos están intentando recuperar. Por ejemplo, los niños de cabello dorado. Filóstrato incluso dice, en este caso, nos habla de un cuadro en el que sentimos el aroma de los árboles y de las manzanas y nos dice que debemos de sentirlo nosotros también como espectadores, ¿no? Este otro cuadro, una bacanal de los Andrios, forma parte de la misma serie que decora la misma sala, uno de los encargos más importantes del Renacimiento en Italia. En este caso, Tiziano está recreando otra serie de descripciones que aparecen en el mismo libro, en las Eicones de Filóstrato el Viejo. Aquí lo que está pintando es otro lugar ideal, en este caso poblado por una serie de personas que tienen que ver con Baco, a quien los griegos llamaban Dionisio. Baco no está en este cuadro, está en otro de la misma serie, pero lo que vemos aquí son los efectos que él tiene en nuestra vida. Nos regala vino, placer, alivio para la dureza de la vida, ¿no? Vemos una jarra de vino preciosa en el centro, un río que riega este lugar ideal, pero es un río de vino, no de agua, ¿no? Y vemos gente danzando, seduciéndose unos a los otros, con torsos desnudos o desnudos completamente, esta chica que le enseña el hombro a un chico con el que está bailando. De nuevo, esta sensación de que lo que plasman estos cuadros es una especie de mundo ideal en el cual existe el estado, se dan las condiciones para vivir en felicidad, y esa felicidad implica belleza, la belleza incita al deseo y el deseo es energía sexual, digamos. Fíjate qué bonito la sensación de cierta energía que se va desarrollando en esta parte del cuadro y la sensación de metáfora en la parte alta, ¿no? Que es donde estamos a punto de ver una gran explosión de una tormenta de verano. Una de las razones que dieron lugar a este proyecto es una idea antigua que tenemos en el museo de juntar más la pintura de Tiziano con la de Rubens. Lo que veis en el resto de esta sala son 3 cuadros de Rubens, curiosamente pintados todos para sí mismo. Creemos, al menos, cuando él murió los tenía en su casa, están en el Prado porque Felipe IV se los compró a su viuda. En ellos lo que vemos es a Rubens como heredero de Tiziano, pintando esta misma idea de la antigüedad como el lugar y el momento en el que ocurrió, en el que uno puede imaginar una vida ideal, ¿no? Un paisaje frondoso, suculento, fértil, en él unas figuras danzando. Muy a menudo en la mitología antigua se habla de la danza, las figuras que baten el suelo con sus pies, una danza que tiene que ver con el renacer de la vida en la primavera y que es comportamiento humano que se hace eco del comportamiento de las plantas y de la naturaleza en primavera cuando renace y recobra el pulso vital. Digamos, la idea de pulso vital muy importante en este entender la vida y el mundo en la antigüedad clásica. Rubens está haciendo algo parecido a lo que hace Tiziano, pero ahora él está inventando la imagen, no siguiendo un texto, y además la está inventando y acercando a su propia vida. Aquí vemos una figura vestida con una piel de leopardo, de tigre, ese es Dionisio, por esa vestimenta, Dionisio Baco, el Baco de los romanos. Otro personaje con el torso desnudo y con una especie de corona de laurel o de algún tipo de planta en la cabeza, con lo cual lo lógico es pensar que es otro personaje mitológico, pero los demás son personas que visten, bueno, podríamos pensar que a la manera europea en el siglo XVI o XVII. Lo que está haciendo aquí Rubens es adueñarse de esta idea que ha aprendido de la literatura antigua y que otros colegas suyos han pintado en generaciones anteriores, sobre todo Tiziano, pero acercarla a casa, ¿no? Esto parece que tiene lugar cerca de Amberes o en Italia, donde él vive durante mucho tiempo también, ¿no? Lo mismo pasa con el Jardín del Amor, uno de los grandes cuadros de Rubens. Vemos unos cupidos en la parte superior izquierda, vemos un angelote en el centro que lleva una corona de flores y una antorcha, es Himeneo, dios del matrimonio. Figuras mitológicas que nos hablan de amor, Cupido, y de matrimonio, Himeneo. Vemos unas esculturas, una Venus sobre un delfín, 3 gracias al fondo de esta especie de pórtico.
referencias a la antigüedad, pero ¿quién puebla esta antigüedad? Ya no son personajes como los de Tiziano, ya son contemporáneos, ¿no? Eso es lo que hace muy bien Rubens, hereda esta idea de la antigüedad y la vive con tanta naturalidad y con tanta importancia y relevancia para su propia vida que hace que parezca fresca y próxima. Vamos a pasar a la siguiente sala. En la sala anterior os he hablado de un encargo importante en el que trabajó Tiziano, década de 1520 aproximadamente. Un encargo del que en el Prado tenemos 2 cuadros, pero un encargo muy importante para Alfonso d'Este, duque de Ferrara. En esta tercera sala de la exposición, tercera de las 4 que tiene, vemos otro encargo importante que recibió Tiziano. En este caso vemos todos los cuadros que forman parte de ese encargo y en este caso tiene especial interés para nosotros en el Prado el encargo porque es un encargo que parte de Felipe II, que es rey de España. Entre 1552 y 1563, Tiziano realiza 3 parejas de cuadros, un total de 6 cuadros, para Felipe II, rey de España. Los pinta en Venecia, los cuadros acaban colgados en el Alcázar de Madrid, en la colección real española. Son cuadros que lidian, como lo que hemos visto hasta ahora, con asuntos mitológicos, ¿no? Y son cuadros muy importantes para la historia del arte porque acaban siendo muy influyentes en otros pintores, sobre todo en Rubens, que vendrá a Madrid durante 9 meses y copiará todos estos cuadros, y en Velázquez, que será testigo del viaje de Rubens a España, verá a Rubens copiar los cuadros y que él mismo se insertará en esa misma tradición como si fuese un eslabón más en esa misma cadena. Tiziano inventa algunos temas. Pintor libre, podemos pensar de esa manera, no solo está siguiendo textos antiguos, como había hecho anteriormente, sino que aquí en este Venus y Adonis está inventando un episodio de una historia mitológica que tiene un desarrollo, pero en la cual este episodio en concreto nunca se narra, no aparece en ninguno de los relatos que conocemos. Lo que vemos en él es el momento en el cual Venus, el momento posterior a aquel momento en el cual Venus se ha enamorado de un chico muy joven, dicen los poetas que hasta la envidia se asombraba de su belleza cuando era joven, muy hermoso, pero no es más que un cazador, un chico. Ese chico se ha acostado, digamos, con la diosa del amor, que lo puede todo. Terminada la noche, o terminada su relación, él se levanta y busca ir a cazar. Y sabemos los lectores, y sabe la diosa, que en esa caza va a morir, y lo que intenta en este cuadro es intentar evitar que él se vaya a la caza. Los perros están inquietos, son los que nos hacen recordar qué es lo que va a pasar. Él se irá y morirá, insisto. Cupido está dormido, quizá una metáfora de la pérdida del ser querido, el final de la historia. En esta misma sala, además de mostrar los 6 cuadros de Tiziano que forman este encargo, los llamamos las poesías, porque en su correspondencia Tiziano le decía a Felipe II que estaba pintando unas poesías o fábulas, y el término poesías se lo damos a este grupo de 6 cuadros como consecuencia de esas cartas. La influencia de Tiziano es enorme, y otros pintores empiezan a pintar ese mismo tema. Veronés, por ejemplo, un Venus y Adonis, un momento anterior quizá, ella ha despertado, él sigue acostado, dormido, tiene un cuerno de cazador, uno de sus perros sigue dormido también y sin embargo otro perro ya está inquieto, ¿no? Él parece haber intuido, haber escuchado, haber olido quizá algo en el bosque y él nos recuerda como espectadores que este chico despertará, irá a cazar y morirá, pero lo que es más importante para Veronese es que le recuerda eso mismo a la diosa. Y ahí está la profundidad del cuadro, ¿no? Venus, diosa del amor, de la belleza, del deseo, de la fertilidad, lo puede todo. Y sin embargo lo que no puede es aquello que más quiere, que es salvar la vida de este chico, ¿no? Es una historia muy bonita que lo que intenta es plasmar con profundidad de sentimiento la idea del amor perdido, la pérdida del ser querido. Quizá los cuadros más impactantes de estos 6, que forman parte de las poesías, sean los 2 cuadros que a veces se llaman los baños de Diana. Cuando digo los cuadros más impactantes, esto es una cuestión personal, evidentemente. Cada uno puede disfrutar de los que le parezcan más, le lleguen más, ¿no? En este caso, lo que está haciendo Tiziano es plasmar historias que cuentan varios libros antiguos, sobre todo Ovidio, las Metamorfosis. Sobre todo digo porque era el libro más utilizado, más traducido, además ilustrado y se convierte en una especie de manual de mitología en el siglo XVI. Estamos en torno a 1560, Tiziano tiene posiblemente unos 70 años ya en este momento. Lo que está pintando aquí es una historia que cuenta Ovidio, como he dicho antes, en la cual se nos habla de un cazador, Acteón,
que en el momento del día en el que las sombras son más cortas, dice Ovidio, o sea, cuando más calor hace, está buscando refrescarse, está buscando sombra y agua, y buscándolo se adentra en una gruta donde se encuentra una diosa, Diana en este caso. Los griegos la llamaban Artemis. Diana en la mitología antigua es una diosa terrible, ¿no? Hace que tiemblen las montañas y los árboles cuando se adentra en el bosque, los animales la temen. Debe ser una especie de encarnación de un dolor, de un peligro, más bien de un peligro que de un dolor, que los antiguos griegos quieren convertir en relato, como digo, quieren convertir en concepto. Ella es joven, es virgen, va con unas ninfas a las que protege, no deben ser vistas. Y recordar, insisto, ella es muy dura, muy cruel, ¿no? Cuando él se adentra, nada más que buscando fresco, buscando sombra, buscando agua, en el lugar secreto de ellas, ella le dice: ¿me has visto? Dile a los demás lo que has visto si es que puedes decirlo. Y en ese momento le castiga, le convierte en ciervo. Él va a coger un poquito de agua del manantial y se da cuenta que ha sido convertido en ciervo, exclama y oye bramido en vez de palabras, y nos dice el poeta que en ese momento caen lágrimas por su rostro, pero el rostro es el rostro de un ciervo, y sus perros acabarán atacándole, ¿no? Lo que está haciendo Tiziano es convertir esta historia en sentimiento intenso, en sensación de castigo, sensación de inocentemente haber hecho algo que no se debe hacer, ¿no? y ser castigado por ello incomprensiblemente. Más intenso todavía, en mi opinión, es este Diana y Calisto. Otra historia similar, en la que se nos dice que Calisto es una joven de las que acompañan a Diana, ha sido violada por Júpiter. Júpiter es el rey de los dioses, ¿no? Una cosa interesante, los dioses de la antigua Grecia no son defensores, ni protectores, ni amigos siquiera de los humanos. No tienen mayor interés en nosotros. Nuestras vidas están a merced de ellos, pero ellos no trabajan para que nuestras vidas sean buenas, ¿no? Evidentemente son vidas inventadas por los propios griegos, pero con esta lógica distinta a la nuestra, quizá, para explicar de nuevo situaciones incomprensibles, ¿no? Calisto ha sido violada por Júpiter, Júpiter viola a Ganímedes también, no se resiste a sus deseos. Unos meses después, las ninfas cruelmente, con sonrisa cruel me parece a mí, desvelan el embarazo y en ese momento Diana la castiga. Y la castiga duramente e injustamente, la echa del grupo. Juno, la mujer de Júpiter, la acabará convirtiendo en osa. Digo que la castiga dura e injustamente porque ella es víctima, ella no ha hecho nada. El propio Ovidio y otros poemas también hablan de que si Juno se hubiese dado cuenta de lo que luchó contra Júpiter, se hubiese compadecido, ¿no? Otros poetas antiguos se preguntan por qué la dureza del castigo, esta chica es víctima, no ha hecho nada, ¿no? Así es la vida, se puede pensar, en eso están ellos. Me parece que está maravillosamente plasmado, y en eso estamos nosotros, no solo en pensar en mito, sino en pensar en cómo ese mito lo interpretan los pintores, que está maravillosamente plasmada esta sensación de un dolor que llega al absoluto descontrol. Ella parece perder el control de sus brazos. Si uno se acerca se ve que lleva mucho tiempo llorando, tiene las mejillas coloradas, a un cuadro de sentimiento intenso. En eso está Tiziano, pensar que él lo que quiere, pienso yo, no es tanto crear grandes categorías, sino en hacer que esto lo sintamos como un dolor próximo, injusto, que nos rebelemos incluso ante él. Una cosa bonita que se ve en esta exposición, que refleja una realidad histórico-artística muy bonita también. Todos estos cuadros los vio Rubens durante los 9 meses que estuvo en Madrid, entre el verano de 1628 y abril de 1629. No solo los vio, sino que los copió todos e hizo dibujos. Conocemos algunas copias aún y conocemos los dibujos. De todos los cuadros de Tiziano que copió Rubens en Madrid, uno solo lo reinterpretó para darle un giro más personal, que es este. Esa reinterpretación está en la exposición. Es este Diana y Calisto que está justo enfrente. En este cuadro, fijaros que lo que se ve es a la diosa Diana, que en este caso sí parece compadecerse, ¿no?, de la víctima de Calisto. Recordar que la historia es un poco complicada. Diana la castiga y después la vuelve a castigar Juno, y lo que dice Ovidio es que Juno se hubiese compadecido de ver cómo Calisto luchó contra Júpiter. Bueno, aquí parece que Rubens, con un corazón más amable quizá que Tiziano, está centrándose en esa idea de que efectivamente quien castiga, aunque no sea Juno, tiene la idea de compasión en el corazón en ese momento, ¿no? Acercaros un poco al final de esta misma sala. Vamos a ver una pareja de cuadros muy interesante, una relación muy conocida para quienes conocemos bien el Museo del Prado, ¿no? La relación entre una de estas
6 pinturas mitológicas que hizo Tiziano para Felipe II, una de estas 6 poesías, El rapto de Europa, y un cuadro que hace Velázquez, Las hilanderas, en el cual se reproduce en una escena al fondo, en un tapiz que cuelga de la pared, al fondo de la estancia que se ve en el cuadro, en ese tapiz se reproduce el rapto de Europa. Si os fijáis en los angelotes o los cupidos, si os fijáis en esta tela roja, veis exactamente lo mismo en este cuadro, los mismos ángeles y la misma tela. Es interesante pensar en por qué pasa esto. Los cuadros de Tiziano, imaginarlos en Madrid a partir de 1560, más o menos, estos cuadros. Bastantes años después, 1528-29, viene Rubens a Madrid y los copia todos. Rubens es la gran estrella del arte europeo en ese momento. Compartirá estudio con Velázquez, lógicamente, los dos trabajan en el Palacio Real. Velázquez tiene 22 años menos que él, está aprendiendo, digamos, del gran maestro del arte europeo en ese momento. Le ve a Rubens copiar este cuadro y él incorpora ese mismo cuadro en el fondo de su cuadro también, y al hacerlo es como si estuviese diciendo, en esta genealogía, en esta cadena hecha de eslabones, yo soy un eslabón tan importante como estos dos grandes eslabones que han venido antes que yo, que son Rubens y Tiziano. Una cosa que me parece bonita, si uno se pone en este lugar y mira al resto de la sala, quizás es interesante que lo hagamos, uno está viendo lo que veía Velázquez en el Alcázar de Madrid, pensar en eso. Velázquez, de hecho, vio las 6 poesías. Velázquez trajo el Venus y Adonis de Veronés a España, lo compró él para el rey en un viaje a Venecia. Velázquez recibiría también la Diana y Calisto de Rubens, cuando Rubens murió y el rey se lo compró a la viuda del pintor en 1640. Si nos situamos donde las hilanderas y miramos al resto de la sala, realmente estamos ocupando casi literalmente el lugar que ocupó Velázquez cuando estaba mirando y relacionándose con estos cuadros. Y recordar que la pintura siempre es una gran conversación. Los pintores hablan con pintores muertos que vienen antes que ellos y hablan con pintores que aún no han nacido, que vienen después de ellos, ¿no? O quizá que han nacido, pero que son de generaciones sucesivas. Se plasma muy bien eso en esta sala. Un detalle importante, estas 6 poesías, estos 6 cuadros de Tiziano, no han estado juntos en España desde el siglo XVI, cuando empezaron a dispersarse, con lo cual recuperar esta mirada de Velázquez es algo que podemos hacer de manera muy excepcional. Igual que Velázquez está dando continuidad a esta cadena en el siglo XVII, en la última sala de la exposición vemos otros pintores que también lo hacen, más o menos contemporáneos de Velázquez. Uno es Poussin, pintor francés, pero que pinta en Roma casi toda su vida, y un pintor que tiene mucho afán por acercarse, como lo ha tenido Tiziano al principio de la exposición, por acercarse a la antigüedad, al espíritu de la antigüedad, haciéndolo a su manera, pero muy heredero de Tiziano en ese sentido. Este cuadro, que pertenece al Prado, es un cuadro que nos muestra otro de estos grandes mitos de la antigüedad, el mito de Meleagro y Atalanta. Es una historia que se cuenta ya en la Ilíada, se la cuenta con más detalle Ovidio, de nuevo en las Metamorfosis, una historia en la que se nos dice que en un lugar de la antigua Grecia, en Caledonia, hay un jabalí que está destrozando las tierras, y lo está haciendo de nuevo porque Diana no ha sido honrada debidamente por su rey, ¿no? El príncipe llama a una serie de héroes antiguos, muchos de ellos protagonistas de la Ilíada, por cierto, les convoca para intentar cazar a ese jabalí gigante. Es precioso ver cómo Ovidio describe el poderío físico de esta bestia, ¿no? Lo que vemos en este cuadro, lo que está pintando Poussin, es el momento en el que se está preparando la partida de caza. Nos dicen los poetas que entre esos héroes aparece una mujer, una heroína, Atalanta. Atalanta es la mujer a quien vemos aquí. Meleagro seguramente es el hombre que vemos a la derecha del cuadro, es el que tiene ropa más importante, más noble de todos los que están en este cuadro. Aunque la figura del centro es espectacular, está muy iluminada y está en el centro, pero lo lógico, por diferencia de uniforme, es pensar que este es el príncipe. Le están preparando el caballo. Si uno lee el poema de Ovidio, uno ve que empieza a surgir un problema, y es que Meleagro, a pesar de estar casado, se va enamorando de Atalanta. Y uno lo va leyendo lentamente, ¿no? Con sensación de que a uno también le está ocurriendo lo mismo, ¿no? Pensar en una cuestión interesante, la relación de la pintura con estos relatos. El poeta tiene tiempo, desarrolla esto a lo largo de varias páginas, de varios versos. El pintor tiene que destilar esta idea, convertirla en una imagen. Aunque nosotros la vayamos a ver durante algo de tiempo, es una imagen única, ¿no? Bueno, lo que va sucediendo en la historia, como os digo, es que se va enamorando Meleagro de Atalanta y eso acaba causando desorden, va desordenando el orden correcto de las cosas y acaba en tragedia y muerte, porque ella hiere al jabalí, él lo mata y al matarlo le da el jabalí en trofeo a ella cuando no le corresponde. Sus tíos, que es a quienes les corresponde, quizá estos hombres que la rodean,
se quejan por ello y sigue una batalla, una pelea entre los tíos y Meleagro y él mata a sus tíos. Más adelante, su madre, hermana de ellos, se debatirá entre madre y hermana y acabará causando la muerte de su hijo, y a su vez ella acabará muriendo también. ¿De cómo nos habla Poussin de todo esto? Eso es lo interesante, ¿no? Bueno, Meleagro no está pendiente de Atalanta, está preparando el caballo, pero su caballo en cambio sí que está pendiente de Atalanta, y además fijaros que encima de Meleagro y Atalanta está Pan, el dios de la lascivia, del deseo. Él nos está indicando lo que está ocurriendo ahí. En otros lugares del cuadro, Diana, el origen del problema y una urna funeraria refiriéndose a la muerte. El cuadro es una imagen de un pintor imaginando cómo sería la antigua Grecia, o más que eso, creando una idea de la antigua Grecia que a él le parece que es poética, que es emocionante, que es intensa, y trasladándola a nosotros como espectadores actualmente. Quiero ver un cuadro que tenemos aquí detrás. Vamos acercándonos al final. Este es un cuadro que pinta Rivera, que tiene que ver con una historia de la que hemos hablado antes, de Venus y Adonis. Es un episodio posterior en esta historia. Él se ha ido a cazar y ella, con dolor de su corazón, se marcha. Nos cuenta el poeta que se marcha sobre un carro llevado por cisnes. En cuanto empieza a alejarse de la escena, oye un gemido. El gemido es la muerte de Adonis. Y dice un poeta que el dolor en el costado del cazador es tan intenso como el dolor en el alma de ella cuando llega y ve que está muerto, y pensar que eso es lo que está intentando hacer el pintor. Y vemos el cuerpo del chico muerto, encorvado sobre sí mismo. Es dolor y es muerte también, y el chico es hermosísimo. Y esa belleza lo que nos recuerda es el hecho de que esta diosa, que lo puede todo como diosa que es, no ha podido evitar esto que ha ocurrido, ¿no? Y lo que quiere el pintor es que nosotros sintamos eso. Una belleza de cuadro, una figura hermosísima, me parece. Es bonito también mirar el perro que afecta a nuestro sentimiento, el perro que huele, parece intentar comprender lo incomprensible, que es lo que tenemos que imaginar que siente ella también, que es esta pérdida del ser querido. La exposición termina con unos pocos cuadros más. Me quiero centrar en las gracias y también en esta estatua de Venus, un recordatorio de que estamos aquí ante un grupo de artistas muy protagonistas de la historia de la pintura en un momento de la historia europea, en el cual el culto a la antigüedad es muy intenso, es máximo. La antigüedad se entiende como un momento en el que se ha vivido con más grandeza, con más plenitud. De esto se escribe en la época sin ningún problema. La paradójica coexistencia de este culto hacia lo antiguo con la cultura cristiana para ellos no es un problema, para la élite cultural y artística de este momento. No solo esta cuestión general de una admiración hacia la antigüedad. Rubens, por ejemplo, nos dice que su proyecto artístico consiste en recuperar la grandeza de los antiguos. Aunque otros no lo pongan en palabras, pensarían lo mismo. No solo eso, también es un ideal estético. Y es una manera de entender la función del pintor, que pone en el centro de su proyecto la idea de la belleza. Y la belleza se entiende como respuesta a un ideal. La belleza es un intento de acercarse a un lugar donde las cosas son mejores. Eso lo representa esta estatua de Venus, esta diosa del amor, que ha sido muy protagonista en esta exposición, y eso lo vemos en este cuadro de Rubens, en las tres gracias. Las gracias en la antigüedad clásica son diosas menores, pero en la antigüedad, en la Grecia arcaica, eran más importantes. Nos dicen las fuentes que cuando había un manantial en este lugar caluroso y seco, los antiguos griegos ponían unas esculturitas de las gracias en agradecimiento a la tierra les daba agua y ellos les devolvían las gracias, como seguimos haciendo, ¿no? Este cuadro lo pinta Rubens, lo pinta para sí mismo. Cuando él muere se queda en su casa, el cuadro aún lo tiene, se lo vende su viuda a Felipe IV y por eso está en el Prado. Y es un final muy adecuado, yo creo, para esta exposición, en la que hemos visto escenas duras y momentos de sentimiento doloroso imposible de comprender, pero en el que también vemos esta idea de la antigüedad que tiene que ver con una cierta idea de vigor, que tiene que ver con la belleza, con una naturaleza entendida como en plenitud. En este cuadro vemos a estas jóvenes en un lugar frondoso, regado, con una gran fuente llena de agua, con flores en la parte superior del cuadro. Vemos una ropa sobre la rama de un árbol que parece ropa contemporánea de Rubens, no ropa antigua. Y de nuevo algo que nos ofrece este pintor y que nos ofrece toda la exposición, que es un acercamiento de estos mitos al momento en el que estamos viviendo nosotros, con la idea de que pueden aportarnos algo, de que estas ideas podemos vivirlas como relevantes y próximas a nosotros. Junto a este cuadro de las tres gracias terminamos la visita, espero que la hayáis disfrutado. Cuadros de sentimiento intenso, pintores que buscan la belleza, que buscan acercarse también
a la sensación de grandeza, de búsqueda de gloria, de vida plena, que era parte de la cultura antigua. Agradecido una vez más a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, como siempre, por el apoyo que dan a nuestras actividades y esperamos veros pronto otra vez.